¿Qué tal? Mis compañeras y yo les vamos a hablar acerca de la antisepsia, asepsia, hemostasia y anestesia. El uso científico y racional de desinfectantes y antisépticos, así como la aplicación de la forma correcta de las técnicas de asepsia en el cuidado de los pacientes y la manipulación y suministro de los materiales, son los ejes fundamentales en la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. La antisepsia es el proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante sustancias químicas sin afectar sensiblemente los tejidos sobre los cuales se aplica. Los tres mecanismos indispensables para la prevención de la infección en los centros sanitarios son la limpieza, la desinfección y la esterilización. Todos ellos tienen como objetivo evitar la transmisión de microorganismos, ya sea de una persona infectada a otra o del personal al paciente. Hay que tener en cuenta que no hay ningún desinfectante universal eficaz y que pueda considerarse ideal. Todos tienen algún inconveniente o ventaja o desventaja sobre otro. El uso de desinfectantes implica la destrucción de microorganismos que residen sobre una superficie inanimada con algunas excepciones. La selección y la utilización inadecuada de estos productos químicos puede producir alteraciones físicas, con un alto costo de reparación de los equipos, así como el riesgo para el paciente. Un antiséptico es una sustancia germicida que, al ser de baja toxicidad, puede aplicarse sobre la piel o tejidos vivos con la finalidad de destruir microorganismos patógenos o impedir su proliferación. Algunos de los principios de uso y conservación de los antisépticos son que se emplean sobre tejidos vivos. Los antisépticos se emplean sobre la piel o membranas mucosas y no deben emplearse para la desinfección de materiales. La única excepción podrían ser las superficies en contacto estrecho con el paciente, como por ejemplo las conexiones de los catéteres. Se emplean sobre tejidos limpios. Se debe respetar la caducidad y además anotar la fecha de apertura del vial. Evitar la contaminación antes de manipular los viales del antiséptico, hacer higiene de manos, no tocar el dispensador del vial con los dedos u objetos contaminados. El envase del antiséptico no contactará con el paciente, superficies a desinfectar u otros utensilios de cura. Conservar los antisépticos alejados de la luz y de fuentes de calor. Tener en cuenta antes de su uso los antecedentes de alergia, intolerancia o hipersensibilidad del paciente a los antisépticos. La intolerancia local a un antiséptico se puede ver favorecida por la persistencia de la humedad en los antisépticos sin alcohol. Sobre la piel sana debe emplearse preferiblemente antisépticos en solución alcohólica y respetar el secado espontáneo del antiséptico, para así permitir que pueda actuar. Tener en cuenta las incompatibilidades de los diferentes antisépticos y no mezclar nunca estos ni emplear sucesivamente dos diferentes, debido al riesgo de inactivación por ser productos antagonistas y de toxicidad incrementada. Si se requiere aplicar varias veces antisépticos, emplear antisépticos de la misma familia. Los alcoholes son líquidos incoloros y transparentes con acción bactericida inmediata, limitado efecto residual y pérdida de eficacia en presencia de materia orgánica. Son buenos solventes de otros productos, entre ellos otros antisépticos y desinfectantes, potenciando además su actividad. El etanol al 70% presenta mayor actividad bactericida, ya que destruye alrededor del 90% de las bacterias cutáneas siempre que el alcohol permanezca en contacto con la piel 2 minutos. La asepsia se refiere a la higienización de superficies animadas, con el fin de reducir la microbiota presente de tal manera que se pueda incidir en la disminución del desarrollo de infecciones, tanto en las originadas por las propias bacterias residentes en la piel del paciente, como los microorganismos que pueden ser transportados por personas en contacto con el paciente. Las medidas son: técnica de aislamiento, indumentaria adecuada, cámara de flujo laminar, desinfección, formación sanitaria del personal. Los tipos de asepsia son: asepsia médica, conjunto de prácticas que permiten reducir transmisión de microorganismos de una persona a otra. Asepsia quirúrgica,
conjunto de prácticas encaminadas a controlar la diseminación de microorganismos patógenos, no patógenos y sus esporas a ciertas áreas y objetos. Los pasos en la asepsia médica son: lavado de manos y aplicación de soluciones alcohólicas desinfectantes antes y después de entrar en contacto con el paciente. Utilización de guantes desechables si hay que tocar al paciente para estudiar una herida, auscultarle o examinar. Utilización de indumentaria adecuada. El personal sanitario siempre tiene que hacer su trabajo con el uniforme correspondiente, que suele ser una bata o una pijama. Si fuera necesario, también tendrá que cubrirse la nariz y la boca con mascarilla. Los residuos como vendas, escayolas, gasas o jeringas suelen ser desechados en el contenedor adecuado para tal fin. En la asepsia quirúrgica los pasos son: el personal sanitario que participe en la operación debe estar correctamente aseado. Además, no debe llevar ninguna joya u otros elementos que puedan desprenderse, como pestañas y uñas postizas. Todas las personas que se encuentren en la sala de operaciones tienen que estar cubiertas por ropa, mascarillas y guantes esterilizados. Todos los instrumentos que se vayan a emplear en la operación han tenido que ser sometidos a un tratamiento de esterilización para fulminar las bacterias provenientes de otras operaciones anteriores. Antes de la intervención, los médicos deben llevar a cabo la antisepsia de la piel que vayan a perforar. El campo de trabajo tiene que ser preparado y dispuesto. Para ello se utilizan gasas y sábanas esterilizadas, con la tela que se cubre el resto del cuerpo del paciente. Después de la operación, los elementos desechables deben ser tirados al cubo específico para este fin. Por tanto, es importante deshacerse de agujas, gasas y cuchillos, siguiendo este protocolo, con el fin de evitar contagios. La basura acumulada se llevará después a contenedores especiales para este tipo de residuos. Cuando la intervención ha terminado, la ropa se echa en bolsas para que se desinfecte en la lavandería. Por último, todas las personas que hayan estado presentes durante la cirugía tendrán que lavarse las manos antes de salir. Mi nombre es Sabrina González y les voy a hablar de la anestesia. El término anestesia significa ausencia de sensibilidad y sensación. La anestesiología es la ciencia médica que se ocupa del alivio del dolor y el cuidado global del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. En la actualidad, la especialidad incluye otras áreas de actuación además del quirófano en las cuales el anestesiólogo forma parte de un equipo: el manejo de pacientes críticos y politraumatizados, el manejo del dolor crónico, el alivio del dolor en el parto, la asistencia de ciertos procedimientos y situaciones de emergencia. Gracias a las condiciones de máxima seguridad que le ofrece la tecnología y la ciencia médica actuales, el paciente puede ser operado sin percibir ningún tipo de dolor, permanezca o no despierto durante la anestesia e independientemente del tiempo que dure su intervención. Existen diferentes tipos de anestesia. Vamos a hablar de la general. El paciente permanece profundamente dormido, inconsciente y no recibe ningún tipo de sensación. Se trata de una situación controlada y reversible, en la cual se emplea un número variable de fármacos. El anestesiólogo calcula permanentemente las dosis para ajustar el nivel de anestesia a las necesidades de la intervención y a las características de cada paciente. Además, emplea una serie de técnicas para mantener la respiración y la circulación dentro de los límites normales, asistido por un sofisticado equipo electrónico de monitoreo. Una vez finalizada la intervención, el anestesiólogo revierte el efecto de la medicación anestésica o simplemente suspende su administración. El paciente recobra la conciencia y el control de sus funciones vitales en un plazo que varía según el paciente y la intervención. Otro tipo de anestesia es la regional. Consiste en bloquear uno o más nervios de una zona o región del cuerpo.
Puede usarse sola o en combinación con una sedación o una anestesia general, dependiendo del caso. El resultado de esto es que el paciente no sentirá dolor en la zona que estén operando. Para ello, el anestesiólogo inyecta una determinada solución de anestésico cerca de los nervios que reciben la sensibilidad de dicha zona. El paciente permanece despierto o con una sedación ligera, pero no tiene dolor. La anestesia local consiste en colocar anestésicos en alguna parte del cuerpo para que ésta se vuelva insensible por un tiempo. En general, se requiere más de una inyección en la zona a anestesiar. Se emplea para intervenciones menores que involucren pequeñas partes del cuerpo. A veces la aplica el propio cirujano. Y por último, la sedación, que consiste en un estado de adormecimiento y relajación que permite que ciertos procedimientos puedan realizarse sin dolor o molestias. Esto se consigue mediante la inyección de ciertas drogas a través del suero. La sedación puede utilizarse como único método de asistencia anestésica o como complemento de una anestesia general, local o regional. Existen posibles efectos secundarios de la anestesia, como por ejemplo aturdimiento o confusión, náuseas o vómitos, escalofríos, boca seca o dolor de garganta. Esto puede ocurrir si se le introdujo un tubo por la boca y las vías respiratorias. A veces el tubo se utiliza para ayudarle a respirar durante el procedimiento. Estos efectos secundarios son temporales. Además, el equipo de atención médica le ayudará a controlarlos. Entre las complicaciones poco frecuentes de la anestesia se encuentran lesiones graves y la muerte. Estos riesgos suelen ser más altos en los adultos mayores, especialmente en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares graves. Otra complicación poco frecuente es la consciencia durante la anestesia. Eso significa que la persona se despierta brevemente durante el procedimiento. Esto ocurre en 1 o 2 casos de cada 1000 personas. Los factores de riesgo de la consciencia durante la anestesia incluyen cirugía de emergencia. Consiste en bloquear uno o más nervios de una zona o región del cuerpo. Puede usarse sola o en combinación con una sedación o una anestesia general, dependiendo del caso. El resultado de esto es que el paciente no sentirá dolor en la zona que estén operando. Para ello, el anestesiólogo inyecta una determinada solución de anestésico cerca de los nervios que reciben la sensibilidad de dicha zona. El paciente permanece despierto o con una sedación ligera, pero no tiene dolor. La anestesia local consiste en colocar anestésicos en alguna parte del cuerpo para que ésta se vuelva insensible por un tiempo. En general, se requiere más de una inyección en la zona a anestesiar. Se emplea para intervenciones menores que involucren pequeñas partes del cuerpo. A veces la aplica el propio cirujano. Y por último, la sedación, que consiste en un estado de adormecimiento y relajación que permite que ciertos procedimientos puedan realizarse sin dolor o molestias. Esto se consigue mediante la inyección de ciertas drogas a través del suero. La sedación puede utilizarse como único método de asistencia anestésica o como complemento de una anestesia general, local o regional. Existen posibles efectos secundarios de la anestesia, como por ejemplo aturdimiento o confusión, náuseas o vómitos, escalofríos, boca seca o dolor de garganta. Esto puede ocurrir si se le introdujo un tubo por la boca y las vías respiratorias. A veces el tubo se utiliza para ayudarle a respirar durante el procedimiento. Estos efectos secundarios son temporales. Además, el equipo de atención médica le ayudará a controlarlos.
Entre las complicaciones poco frecuentes de la anestesia se encuentran lesiones graves y la muerte. Estos riesgos suelen ser más altos en los adultos mayores, especialmente en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares graves. Otra complicación poco frecuente es la consciencia durante la anestesia. Eso significa que la persona se despierta brevemente durante el procedimiento. Esto ocurre en 1 o 2 casos de cada 1000 personas. Los factores de riesgo de la consciencia durante la anestesia incluyen cirugía de emergencia. Hola, mi nombre es Dani y hoy te vengo a hablar sobre la hemostasia. Ok, primeramente tenemos que saber qué es la hemostasia. La hemostasia es un mecanismo de defensa del organismo, el cual se activa tras haber sufrido alguna lesión o traumatismo en cualquier parte del cuerpo que previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. La hemostasia se divide en dos: en la primaria, en la cual las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan para constituir el tapón hemostático plaquetar; y la secundaria. En esta fase, la activación de múltiples proteínas del plasma produce la formación de un coágulo de fibrina, el cual impide la salida de la sangre al exterior. Hay 3 padecimientos importantes los cuales tenemos que tomar en cuenta. El primero es la hemofilia. El segundo es la enfermedad de von Willebrand. El tercero sería la trombocitopenia. Para la detección de estas enfermedades es muy sencillo, pues solo se requieren de 2 aspectos importantes. El primero sería el conteo de plaquetas y el segundo sería el tiempo de coagulación. Gracias por su atención.